Catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y antes en la Universidad de Lérida. Sus estudios han versado en una temática muy diversa: estructuras de poder y dinámicas sociales, arqueología medieval, historia económica en la Baja Edad Media, historia de las estructuras políticas e institucionales en la Baja Edad Media, antroponimia y sociedad, antropología de la renta señorial, la coyuntura del siglo XIV, la circulación de la riqueza y la economía de la pobreza, entre otros muchos, casi siempre con Aragón como ámbito preferente. Su currículum de publicaciones es muy amplio. Se pueden destacar la formación del Estado feudal, Aragón y Navarra en la época de Pedro I, sistema social, estructura agraria y organización del poder en el Bajo Aragón en la Edad Media, siglos XII-XV, o con Julián Ortega, arqueología y poblamiento, la cuenca del río Martín en los siglos V al VIII, o siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI al XIII. Y sin más preámbulos, pasamos a la conferencia ¿Qué historia medieval en el futuro? ¿Para qué? ¿Cómo enseñarla? Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Mi agradecimiento va también hacia Ignacio Álvarez, José María Monsalvo y José Ramón Díaz de Durana y los amigos de la historia najerillense por haberme permitido estar aquí hoy por la mañana con todos ustedes abordando un tema que, les adelanto ya, me ha obligado a reflexionar sobre cuestiones que yo nunca había desarrollado de una manera explícita. No soy en absoluto un experto en temas docentes, pero con casi medio siglo de experiencia en hacer historia y con 38 años de docencia, pues creo que me permiten con una cierta libertad tocar temas como los que voy a pretender abordar aquí esta mañana. En el texto escrito encontrarán una justificación mía, una justificación personal de las razones por las cuales creo que enseñar historia es una necesidad fundamental para las sociedades actuales. Sin embargo, en aras de la brevedad, pues voy a prescindir de esta primera parte, que, como digo, podrán encontrar en el texto escrito. También en ese texto podrán ver algunos de los argumentos que se utilizan habitualmente para revalorizar la importancia de la enseñanza en la historia medieval, que voy a intentar resumir también de una forma bastante rápida. El argumento más claro, más contundente de por qué es importante estudiar y enseñar historia medieval es el de la transculturalidad, por decirlo de alguna forma. Es decir, la idea de que la Edad Media nos propone un universo cultural que es radicalmente ajeno al nuestro, de hecho, en abierto contraste con el nuestro, y eso debería exigirnos una apertura de nuestra capacidad de comprensión, una apertura para las posibilidades de comparación de nuestros sistemas culturales con otros, tanto contemporáneos como del pasado. En resumen, la enseñanza de la Edad Media debería llevarnos hacia ser más abiertos, más globales e incluso más democráticos. Una segunda proposición, también en una línea parecida a la que les estoy indicando, es la de que en la Edad Media se hallan las raíces de nuestras sociedades actuales y nuestras instituciones. La idea de que ya desde el periodo medieval hay elementos identitarios que constituyen nuestra esencia actual, es decir, que ya desde el siglo XIII o incluso desde antes podemos hablar de ingleses, de franceses, de castellanos, de navarros, de aragoneses, etcétera, etcétera, y que también los aparatos institucionales que se desarrollan en esta época tienen un cierto grado de continuidad con los actuales. Pensemos, por ejemplo, en las instituciones parlamentarias. Una variante de esta proposición sería la de que las grandes narrativas que forman parte o forman un elemento central de nuestras identidades, como pueda ser la Reconquista, como puedan ser en Italia el desarrollo de las ciudades comunales, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones tienen su origen, su fundamento en el pasado medieval. Bueno, este tipo de cuestiones plantean algunos problemas significativos. En primer lugar, y sobre todo, la idea de que la Edad Media es una especie de reverso de nuestras propias sociedades. Eso adquiere unas tonalidades en algunas ocasiones muy marcadas cuando, sobre todo, lo vemos el periodo medieval desde una perspectiva muy negativa. Es decir, lo medieval es, digamos, lo bárbaro, lo antiguo, lo salvaje, en fin, todos esos elementos degradantes que suelen acompañar con cierta frecuencia a ideas como medieval, feudal y similares.
Lo medieval sería, de alguna manera, lo opuesto a las situaciones actuales y lo negativo. Es decir, lo medieval serviría para comprobar que, de hecho, hemos progresado, que, de hecho, las sociedades actuales son mejores que las del pasado. Sin embargo, me parece que quizá la idea más interesante que he podido encontrar recopilando un poco todos estos materiales que les estoy indicando es la que planteaba un historiador francés que se llama Joseph Morcel, que subrayaba algunas cuestiones que me parece que por lo menos tienen un cierto viso de originalidad. En primer lugar, Joseph Morcel señala que la historia constituye un bloque único e indivisible y que las experiencias de los seres humanos del pasado no pueden ser separadas ni lógica ni éticamente del análisis que nosotros realizamos sobre ellas. Si consideramos que solo la historia contemporánea es interesante o es importante o tiene valor para nosotros y en cambio despreciamos todo el mundo medieval, lo que estamos haciendo es literalmente marginar un inmenso cúmulo de experiencias humanas que deberían tener para nosotros una importancia y un reconocimiento significativo. Por otro lado, Joseph Morcel señala que hay un aspecto que es muy interesante e importante. El periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XVIII, que es más o menos la época que él considera que abarca no solo la Edad Media, sino una Edad Media extendida hasta el mundo moderno, constituye una experiencia cerrada, una experiencia que tiene un principio y un final bien marcados y que, por lo tanto, constituye un laboratorio excepcional para el análisis de problemas y de situaciones históricas que deben ser tenidas en cuenta. Es una especie de gran laboratorio para los historiadores que tiene la ventaja de ser una época que es mucho mejor documentada que el mundo clásico y, al mismo tiempo, lo suficientemente alejada de nosotros como para poder analizar ese tipo de cosas. Dentro de ese marco, Joseph Morcel señala que hay dos aspectos que para nosotros son extraordinariamente importantes y que siguen estando presentes en nuestras sociedades actuales. Él los denomina con unas palabras, unos neologismos un poco peculiares: desparentalización y espacialización. Desparentalización significa que a lo largo del periodo medieval literalmente los sistemas de parentesco más antiguos, más arcaicos desaparecen y se constituyen los sistemas de parentesco que van a marcar el mundo medieval, ya posmedieval y actual. Un mundo en el que las agrupaciones colectivas, tipo tribal, clánico o sistemas de parentesco extensos, literalmente desaparecen en aras a fórmulas mucho más conocidas por todos nosotros y que de alguna manera siguen estando vigentes a pesar de los cambios que se han producido en el mundo actual. Y con relación a la espacialización, lo que subraya Morcel es un aspecto que también me parece muy importante, que es el hecho de que vivimos en estructuras espaciales extremadamente bien definidas, sobre todo ciudades, comunidades, municipios, provincias. Todo este tipo de aspectos se ha estado constituyendo a lo largo del periodo medieval de una manera muy marcada. Vivimos en un contexto mucho más circunscrito y esto es algo que se desarrolla y se genera en el transcurso del periodo medieval y, por señalar un aspecto crucial, los estados nacionales sería quizá la quinta esencia de ese proceso de espacialización. Habiendo señalado de alguna manera algunas de las razones por las cuales me parece que es interesante la enseñanza de la Edad Media y que, como digo, encontrarán más extenso, más desarrollado en el texto escrito, la segunda de las cuestiones las que quiero abordar es qué historia enseñamos. Y, en consecuencia, voy a hacer un rápido repaso de una manera extremadamente cruda, vamos a decirlo así, de cuáles han sido los elementos cruciales en la evolución de la historia en los últimos 50 años. Para comprender los desafíos de la enseñanza de historia medieval tenemos que saber qué historia les enseñamos a los alumnos y cómo ha evolucionado. Y, como digo, lo voy a hacer pues, prácticamente en el periodo que recorre mi propia experiencia como investigador. Además, intentaré mostrar cómo la Corporación de los Historiadores Medievalistas Españoles ha afrontado los desafíos que planteaba la historia. En este sentido, lo que sí voy a señalar, en primer lugar, es que cuando arranca la historia, a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, es una etapa de glorioso crecimiento, de optimismo, de cientificidad, de masas universitarias, evidentemente, y también de un marcado eurocentrismo en el cultivo de la historia. En segundo lugar, señalaré que hay una época, desde finales de los años 70 hasta mediados de los años 1990, que es la era
como vimos ayer a través de la conferencia sobre el género que nos propusieron, es la era del posmodernismo, del género, de la incertidumbre sobre el contenido y el papel de la historia y también de lo que llamamos los giros metodológicos, es decir, la forma de afrontar la historia. En tercer lugar, a partir de mediados de los años 90 y hasta aproximadamente la época de la crisis de 2008, lo que caracteriza la evolución de la historia son las guerras culturales, la aparición de los estudios subalternos y la globalización. Y finalmente, a partir de la última década y media, los últimos 15 años, hemos entrado en una fase de acelerada transición y de exasperados, diría yo, interrogantes sobre la verdad, sobre la nación, sobre la ética histórica y también sobre aspectos peculiares como la historia no humana. Y no es difícil asociar estas fases con los diferentes momentos históricos que han tenido lugar en este periodo. Por una parte, evidentemente, mayo del 68, la caída del muro de Berlín, el 11 de septiembre o la guerra de Ucrania y la pandemia. Así que, de alguna manera, podemos encontrar realmente también algunos jalones históricos verdaderamente importantes. Son acontecimientos masivos que han tenido un contenido generacional evidente y, por tanto, también un contenido historiográfico. Cuando empecé a estudiar hacia 1975, la convicción que teníamos quienes en aquella época nos formábamos en las aulas era la idea de que la historia era una ciencia y tenía además una indiscutible hegemonía, una escuela francesa, la de Annales, que se caracterizaba por intentar construir una historia cuantitativa y una historia social que se basaba también, de alguna manera, en la cuantificación a través de la prosopografía. De hecho, los historiadores marxistas o los historiadores de lo social compartían esta misma convicción de que la historia era, en cierto sentido, una ciencia. Y era también lo que compartían los antropólogos o los sociólogos. Para quienes entonces, como digo, nos estábamos formando en España, la historia era un ideal, una especie de asidero al cual nos aferrábamos para considerar que estábamos en condiciones de aportar algo importante, algo significativo a las transformaciones que estaba experimentando entonces la sociedad española. La historia, pensábamos, era útil, era un arma cargada de futuro, por emplear una expresión muy consolidada, pero siempre que fuera una historia científica, una historia crítica. A medida que desde finales de esa época estas convicciones comenzaron a resquebrajarse progresivamente y con cierta rapidez. Por una parte, los filósofos franceses, como Lyotard, que se mencionaba ayer en la exposición que realizaba Isabel Tellén. Por otra parte, los pensadores norteamericanos empezaron a subrayar que los historiadores efectivamente somos autores. Y como tales autores introducimos elementos propios, elementos subjetivos, elementos de sesgo, elementos, vamos a llamarlos así, autoriales, que influyen de una manera significativa en lo que hacemos. Al mismo tiempo, algunas de estas convicciones sobre la cientificidad de la historia comenzaron también a padecer dificultades. Autores como Michel Foucault, por ejemplo, subrayaron que el poder no es el que se encarna en el Estado exclusivamente o en las clases sociales, sino que el poder es una sustancia difusa que está integrada en el conjunto de la sociedad, que abarca de alguna manera todo el panorama social. Otros autores como Pierre Bourdieu subrayaban la importancia de las estrategias individuales en la construcción de las clases sociales, por ejemplo, y negaban que éstas tuvieran un carácter absolutamente objetivo. En definitiva, lo que pretendo señalar es que ese modelo científico basado en una especie de funcionalismo y un estructuralismo que dominaba el panorama de la historiografía hasta ese momento, pues empezó a perder base. ¿Qué quiere decir eso? Pues en la práctica significa que la historia económica, la historia social, fueron paulatinamente abandonadas y empezaron a surgir interrogantes muy importantes sobre aspectos, como decía antes, metodológicos. ¿Cómo se hace la historia? Y es ahí donde surgen, por ejemplo, los análisis, lo que se llama el giro lingüístico, que pone el énfasis en los discursos, en las palabras, en el uso que se realiza tanto en el pasado como en el presente de los textos, de los discursos, de las palabras, de las expresiones.
Lo mismo sucede, por ejemplo, con el giro espacial, cómo viven la gente su relación con el espacio. Y no son los únicos giros, hay otro tipo de interrogantes metodológicos que se produjeron en esta época. ¿Cómo vivimos los medievalistas españoles estas cuestiones? Pues la verdad es que, para ser sinceros, yo diría que esta era una época en la que estuvimos todos mucho más preocupados por hacernos funcionarios que por recoger realmente las problemáticas que se estaban desarrollando en esta época. Quizá la excepción es el género, que empezó a constituir para todos nosotros un elemento de referencia importante a la hora de escribir historia, pero también es una época en la que comenzamos de alguna manera a superar a la generación tardofranquista que se retiraba del escenario y que afortunadamente dejaba detrás o se llevaba con ella puesta pues una historia del derecho, una historia medieval del derecho que resultaba profundamente aburrida. Lo que pasa es que la sustituimos en no poca medida por una historia local, una historia regional, una historia de las comunidades autónomas y que de alguna manera eso contribuyó también significativamente a que de alguna forma, en algún sentido, entre nosotros surgiera un cierto sentimiento que expresó muy bien Jaime Chávarri en el título de una película que es anterior, pero que se utilizó mucho en esta época, que era El desencanto. El desencanto venía a significar la sensación que teníamos los historiadores de que el mundo efectivamente había cambiado, pero que nosotros habíamos contribuido más bien poco a ese cambio. Eso sí, exceptuamos a los contemporaneístas que en su trabajo sobre la República, la Guerra Civil, el franquismo y sobre todo la represión, pues constituyeron una aportación mayor a un cambio en el paradigma historiográfico de esta época. En el cuarto de siglo que transcurre entre los años 1990 y la crisis, como decía antes, de Lehman Brothers, en 2008, la historia intentó claramente deshacerse de su carácter eurocéntrico. Un carácter eurocéntrico que había sido evidentemente muy marcado desde la época en la que surge la historia científica en el transcurso del siglo XIX. Cuando digo eurocéntrico no me refiero exclusivamente a que se trate de una historia de Europa o sobre Europa, sino a la comunidad de los historiadores, tanto anglófonos, británicos o norteamericanos, como historiadores europeos, incluso aquellos que trabajaban sobre sociedades coloniales o sobre sociedades que no eran coloniales, pero que sí que se situaban en el ámbito extraeuropeo. De alguna manera, eurocéntrico significaba que seguían siendo una visión desde el mundo europeo, el mundo anglosajón, hacia esas otras sociedades. Lo que cambió en este momento fue que los historiadores de todos estos países y todas estas regiones comenzaron a presentar sus propias pautas de análisis y era un análisis que caracterizamos como subalterno porque lo que pretendía mostrar era desde dentro de las sociedades coloniales los cambios que se habían producido, nuevos parámetros para interpretar la historia. Al mismo tiempo, en las sociedades, la historiografía de las sociedades europeas estaba surgiendo de una forma intensísima eso que llamamos la historia cultural, que es quizá la más difícil de definir porque en ocasiones se refiere fundamentalmente a estudios culturales, es decir, a estudios que ponen el énfasis en los conocimientos históricos que podemos adquirir a través de las fuentes narrativas o las fuentes historiográficas, digamos, las crónicas, en general todo aquello que se refiere a los testimonios escritos. Pero también y sobre todo la historia cultural se refiere a una forma de entender los problemas históricos. Se trata ya de un cambio en el que lo que importa no es tanto lo que sucede, sino cómo interpretan lo que sucede las personas que lo vivieron. Las categorías culturales que dan sentido y significado a los acontecimientos históricos. La experiencia, por decirlo de alguna manera, los valores, las representaciones de los acontecimientos de lo que sucede. Cómo los seres humanos del pasado y del presente comprenden todo aquello que les ocurre. Y en ese sentido no es extraño que hayan triunfado dos grandes nociones que tienen una importancia capital y que siguen estando extraordinariamente presentes, de hecho cada vez más entre nosotros y que sin duda todos ustedes van a reconocer de una manera inmediata. Por una parte, la noción de identidad y en segundo lugar la noción de memoria.
Son, como digo, conceptos cruciales que siguen estando enormemente presentes en los discursos históricos, pero también en los discursos públicos. Así que no creo que sea ninguna sorpresa lo que les digo a ustedes. La identidad es aquella forma en la que es percibido el mundo, cómo lo asumimos a partir de las premisas que incorporamos. Y memoria es la versión subjetiva, diríamos, de nuestro análisis del pasado, cómo comprendemos el pasado, especialmente el pasado reciente, a partir, como digo, de una percepción profundamente subjetiva. Fíjense en que ambos aspectos, tanto identidad como memoria, son exigentes para nosotros, para los actores sociales. Nos obligan a hacer, a tomar posición, a participar de alguna manera. Y en este sentido me gustaría señalar también que en este ciclo que estoy señalando, que es relativamente amplio, digamos desde 1996 hasta 2006, 2008 aproximadamente, los medievalistas pues nos entregamos de alguna manera a lo que podríamos llamar la conmemoración. Fueran las comunidades autónomas, fueran los entes locales, las cajas de ahorros, los bancos o el propio Estado central, lo cierto es que todas estas instituciones y entidades se apresuraron a financiarnos, a financiar cualquier evento que se pudiera considerar memorable del pasado. De hecho, el Estado español incluso creó un organismo dedicado a estas funciones, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, que organizó grandes eventos con relación pues, a Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II y a diferentes momentos álgidos de la historia hispana. El dinero fluía, y fluía en exposiciones, en publicaciones, en proyectos, y nos convencimos de que servíamos a la sociedad cuando en realidad probablemente lo que estábamos haciendo, y yo diría que sí, probablemente, lo que estábamos haciendo era conmemorar al Estado, conmemorar a las élites, confortar una historia en la que la legitimación del pasado tenía un papel fundamental. Esto que les estoy señalando, en cierto sentido, es una perspectiva un tanto pesimista con relación a nuestra corporación como historiadores, porque esta época es también la que contempló la formación de los grupos de investigación, los proyectos ministeriales, la internacionalización y la creación, de hecho, de una comunidad científica sólida de medievalistas. Pero cuesta no ver en este tipo de cosas lo que ocurría en muchas de las comunidades autónomas. La mía es Aragón, pero en realidad podríamos pensar en toda la comunidad, de las comunidades de la Corona de Aragón, y allí lo que podemos observar es este sesgo claramente marcado. Esto no es un fenómeno específicamente hispánico, desde Escocia hasta Nápoles, este tipo de fenómenos se están dando en el ámbito europeo y no somos, en ese sentido, yo creo, una excepción. Bien, la sucesión de crisis, y sigo avanzando, la sucesión de crisis que tiene lugar, este carro continuo de desafíos que hemos tenido que afrontar a partir de 2008, ha barrido con todas estas celebraciones y con todos estos fastos y ha dejado atrás todas estas conmemoraciones en gran medida, pero eso sí, persiste esas cuestiones relacionadas fundamentalmente con la creencia en la importancia crucial que tiene la identidad y la memoria. En ese sentido, son problemas relacionados con estas cuestiones que han continuado creciendo de una forma muy activa. Lo que hace diferente a la historia de estos últimos años en relación con estos problemas es sobre todo y fundamentalmente el hecho de que las redes sociales han introducido de una manera extraordinariamente importante en la difusión no solo de estos conceptos, sino de todo lo que transmiten o vehiculan estos conceptos. Problemas que antes eran insignificantes o tenían un relieve mínimo. Les voy a poner un ejemplo para que se hagan una idea. ¿Era o no era catalán Cristóbal Colón? La pregunta es estúpida. Era genovés y sabemos positivamente que era genovés. Lo digo por si alguien tiene alguna duda. La catalanidad de Colón es una parte de algunos de los discursos que se han instalado en ese mundo de las redes sociales. Podrán ver algunos ejemplos, como digo, en el texto escrito, en esta misma línea, y que tienen una difusión extraña y extraordinaria. En primer término, los historiadores profesionales tendemos a pensar que este tipo de cosas son absurdos y hasta cierto punto divertidos. Un compañero, por ejemplo, catalán, me explicaba cómo unos amigos suyos que habían hecho una visita guiada al casco gótico de Barcelona, pues habían topado con un guía que les había estado explicando con todo
todos los pormenores que van al caso, como Cristóbal Colón había contagiado de sífilis a Isabel la Católica. Y le decían, ¿te lo puedes creer? Y entonces todo esto suscita la risa, pero lo cierto es que esto circula, y circula por las redes de una manera muy intensa. Lo mismo podríamos buscar otros ejemplos que a veces son mucho más importantes, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la conquista islámica de la península ibérica, a la que Alejandro García San Juan, un historiador de la Universidad de Huelva, pues, ha declarado una guerra abierta para intentar conseguir revertir una cuestión que está teniendo una importancia muy grande. Como les decía, además de este tipo de problemáticas, también en esta época pues, han surgido algunos aspectos importantes en el marco de la evolución de la historia. La globalización es quizá el aspecto más importante. La idea de que ya en periodos muy antiguos, y no solo en una fase reciente, la historia debería mostrar la importancia de la circulación de los bienes, de los objetos, de las ideas y de las personas a escala planetaria y no simplemente pues contemplar las cosas desde una perspectiva mucho más local. Al mismo tiempo, todo lo que consideramos importante desde el punto de vista de la historia no humana ha adquirido una importancia enorme en la línea, por ejemplo, del calentamiento global. Ahora nos preocupa enormemente, por ejemplo, toda la evolución, la historia de la climatología del globo, que marca de una manera muy importante la actividad humana, o la evolución de las pandemias, por ejemplo, todas las transformaciones que tienen lugar alrededor de los genomas de esas enfermedades que hacen que sean mucho más contagiosas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay todo un marco de preocupaciones que no se refieren específicamente al ámbito humano y al ámbito social y que han adquirido una importancia también muy grande. Este es el marco en el que se desenvuelve la historia. Les he intentado explicar un poco cuáles son todos los paradigmas historiográficos que hacen que nosotros los hayamos de alguna manera incorporado y sean aquellos a los que tenemos que hacer referencia cuando intentamos enseñar en clase. Y en este sentido, me pareció que podía ser relativamente interesante intentar averiguar qué piensan los alumnos sobre la historia medieval. Así que preparé una encuesta, de la cual les voy a mostrar solamente algunos de los resultados más sobresalientes, una pequeña encuesta que tampoco pretende ser específicamente científica, para los estudiantes de primero de carrera del grado de Historia del curso 23-24, que no habían todavía recibido ninguna enseñanza relativa a la historia medieval. Es decir, que tal como venían de la enseñanza secundaria, pues se les podía plantear qué pensaban sobre qué era la historia medieval. Es un número relativamente significativo, insisto en que no es una gran encuesta, pero lo que nos permite es, cuando se les pregunta por las palabras clave, observar que 3/4 partes de los alumnos incluyen conceptos relacionados con religión, cristianismo, iglesia y clero. La mitad de los alumnos también se plantean o proponen términos como feudalismo o sociedad feudal. Y a partir de aquí pues, aparecen también nociones como monarquía, cruzadas, guerras de religión, estamentos, epidemias, caballeros, toda una serie de palabras o expresiones que se reparten de una forma relativamente equilibrada. Otras palabras que aparecen, sin embargo, pues indican que existe un sesgo en este tipo de encuestas. Los alumnos saben que el profesor es de historia medieval e intentan evitar expresiones como de naturaleza más negativa o más degradante, como hambre, atraso, oscuridad, aunque son mencionadas en algunas ocasiones, analfabetismo, similares. Pero evidentemente también están en algunas ocasiones presentes. Cuando se les pregunta por los personajes que les parecen importantes del periodo medieval, pues no he incluido el cuadro, lo lamento, pero se lo sintetizo rápidamente. Cuando se les pregunta por los personajes, se les pidió que citasen 5 personajes importantes, además de incluir algunos de historia moderna, además de incluir solo 2 o 3, es decir, que ya allí comienzan a tener vacilaciones significativas. Los grandes protagonistas son los reyes católicos, Isabel y Fernando, Carlomagno, Cristóbal Colón,
Juana de Arco, y ya de una forma más minoritaria pues empiezan a aparecer algunos más interesantes o más divertidos, como Gengis Khan, Otón I, el conde Belisario. A veces, como es una encuesta realizada sobre alumnos aragoneses, pues te aparecen los reyes de Aragón, los Ramón Berenguer, Petronila, todos aquellos que están más o menos en el ámbito de la esfera de conocimiento, la esfera pública aragonesa. En general, hay cierta congruencia entre ese tipo de personajes y las fuentes de información que utilizan. Como pueden comprobar, pues, lo que ellos consideran haber leído libros, pues, es bastante limitado, porque en muchas ocasiones estos libros incluyen o bien pues la Celestina o libros de historia de la literatura que se leen en el transcurso del bachillerato, o son libros que realmente encajan más con la novela histórica u otras cosas parecidas que con fuentes de información de una naturaleza más fiable. En cambio, pues ya pueden observar cómo películas, series, novelas, juegos, en general el universo de Internet tiene una importancia bastante considerable. En este sentido, pues hay determinados aspectos que son significativos. Por ejemplo, el predominio de algunas de las series que se emiten por las televisiones en abierto, es decir, que hay una gran cantidad de series relacionadas con la historia medieval, los vikingos, el último reino u otras parecidas, pero que circulan por las plataformas de pago, y esas en general suelen ser prácticamente no son citadas. Los alumnos pertenecen a un estrato socioeconómico que tiene menos acceso a ese tipo de series más desarrolladas. En cambio, tiene un acceso a aquellas patrocinadas desde televisiones en abierto, que sí que tienen un sesgo mucho más marcadamente nacional, por decirlo de alguna forma. Así que, en líneas generales, lo que podemos observar es cómo el universo en el que se forma la imagen que tienen los alumnos del periodo medieval, pues tiene mucho que ver con esos medios de difusión en los que tiene un significado claramente marcado, claramente importante. Los videojuegos, se mencionan en diversas ocasiones Reyes de Reyes o algunos otros que yo conozco mal, porque no soy precisamente una persona que se haya caracterizado nunca por dedicarle atención a los juegos de ordenador, pero que sí que son claramente significativos a la hora de crear esa información genérica, básica, que hace alusión en particular a algunos de los personajes que mencionan en la encuesta. Bien, ¿cuáles son, y es la última parte de la intervención que quiero desarrollar, cuáles son los problemas más acuciantes, a mi juicio, en la enseñanza de la historia medieval actual? ¿Cuáles son los desafíos de la enseñanza de la historia medieval? Bien, el primero de ellos, lo he mencionado de pasada ya, es lo que podríamos llamar la relativización de la autoridad científica. Este es un fenómeno relativamente reciente que tiene mucho que ver, como decía antes, con las redes sociales. La historia, como todos ustedes saben, es un tipo de ciencia que se expresa en lenguaje natural y en la que los investigadores tenemos una cierta obligación de narratividad. Sin ánimo de debatir ahora cuánta narratividad es necesaria, y este es un problema que se suscita desde hace relativamente poco tiempo y que se suscita de una manera bastante aguda, es decir, que hay, sobre todo en historia contemporánea, pero quizás también en otros contextos historiográficos, una necesidad de comunicación que sentimos los investigadores y que se traduce en buscar fórmulas más narrativas para expresar aquello que queremos describir. Lo cierto es que estamos ante una cuestión en la que afrontamos el problema de que cualquiera, armado con un procesador de textos, se siente capacitado para escribir historia. Y puede hacerlo bien ignorando por completo las reglas del método
o incluso utilizando algunos de esos elementos propios del método, como puedan ser las notas a pie de página, por ejemplo, pero como si la apariencia fuera suficiente para realmente construir objetos científicos sólidos. En las versiones más inocuas, lo que tenemos, lo que contemplamos es, entre comillas, la historia de mi pueblo. Es decir, la idea de que bueno, pues es perfectamente posible, revolviendo por Internet o incluso acercándonos a alguno de los archivos o cualquier otra cosa parecida, es posible hacer la historia de esa localidad a la que, o de la que provienen mis padres, mis abuelos, aquella con la que tengo unos lazos familiares o personales más marcados. Esa, como digo, es la versión más inocente, pero suficiente también con atender a otras discusiones mucho más amplias o mucho más importantes para comprobar que tenemos una dificultad muy importante a la hora de romper la sólida carcasa que se ha ido creando paulatinamente en el sentido de que todas las opiniones son iguales, todas las opiniones tienen la misma validez y aquellas que provienen del ámbito de la esfera científica, de los historiadores profesionales, no tienen una ventaja específica, no tienen un valor especial. Esto significa que si ustedes se acercan a las estanterías de las librerías como la FNAC o como la Casa del Libro o otra cualquiera, van a encontrar una cantidad muy importante de libros de historia medieval escritos por periodistas, por personas que sabemos que no forman parte de la corporación científica, de negros profesionales que trabajan para estas editoriales o incluso, como digo, de letraheridos que consideran que pues están en disposición de poder escribir historias sobre cualquier tipo de temas. Eso basta con que ustedes miren, por ejemplo, los títulos: el último merovingio, el último celtíbero, el último no sé qué, el último algo, es un título recurrente en este tipo de obras. Podemos pensar lo mismo o parecido de la literatura histórica, digamos de la novela histórica, pero lo cierto es que, pues en líneas generales, todo este tipo de productos tienen un carácter marcadamente reaccionario desde el punto de vista tanto científico como también en muchas ocasiones ideológico. Lo que nos transmiten es una historia del siglo XIX en el mejor de los casos. Y la presencia reiterada de los Reyes Católicos, de Juana de Arco, de Colón, en las respuestas de los alumnos responde también en parte a estas cuestiones. Las series de televisión también tienen una influencia significativa en este sentido. Si pasamos de la relativización de la autoridad científica a la posverdad, nos encontramos con un fenómeno más reciente, pero igualmente importante. En la historia contemporánea, el negacionismo del Holocausto es uno de los ejemplos clásicos de esa posverdad que ha adquirido una carta de naturaleza especial a partir de 2016 con la elección de Donald Trump, cuando pudimos comprobar hasta qué punto la posverdad, es decir, las mentiras difundidas en las redes, tienen una influencia creciente en la opinión pública. La posverdad, y por una vez voy a utilizar una definición de Gudonis y de Jones, en 2021, voy a utilizar una definición que me parece que es bastante precisa. La posverdad es la comunicación de información falsa sobre fenómenos históricos que apela a la emoción y a las creencias personales, en las que quienes la proporcionan la posverdad y la reciben son indiferentes al objetivo que subyace, que es ideológico, en especial como soporte de una identidad colectiva o de un programa político. La posverdad es una manipulación deliberada de la información histórica para atender a cuestiones que tienen que ver sobre todo con la ideología y con el reforzamiento de las identidades. Pueden pensar que esto pasa sobre todo en historia contemporánea, pueden pensar que esto pasa sobre todo en el ámbito de la política, que todo eso tiene que ver sobre todo con lo que ocurre lejos de nosotros, lejos del mundo de la enseñanza en historia medieval, pero no es así. Estas cosas pasan también en historia medieval. Les voy a proponer un ejemplo que es relativamente reciente. En el año 2021, Saverio Ballester, un profesor, un catedrático de latín de la Universidad de Valencia, publicó un libro que se titula Orígenes de la lengua valenciana,
la hipótesis repoblacionista. Es un título relativamente anodino, digamos, relativamente poco expresivo, pero lo que hay dentro de ese libro es un centenar de proposiciones cortas, de pequeños capítulos, en los cuales este autor lo que pretende es mostrar que la conquista de Valencia, que tuvo lugar entre 1236 y 1244, lo único que hizo fue derrotar a una élite de dirigentes musulmanes y que permitió la reaparición brusca de una población autóctona, uno de cuyos rasgos característicos era el que hablaba una lengua derivada directamente del latín, una lengua que se parecía al catalán, pero que ni mucho menos era catalán, de ninguna de las maneras, de ninguna de las formas. La idea de que se había producido una emigración de catalanes y aragoneses a Valencia a partir del momento de la conquista, una idea que es, bueno, que la información de la que disponemos es inmensa sobre esas cuestiones, Saverio Ballester la desmontaba bruscamente de un manotazo y decía que en realidad lo que había era una conspiración, y la palabra la usaba, una conspiración de los historiadores profesionales, de los historiadores de las distintas universidades de la Corona de Aragón, para ocultar el hecho de que en realidad lo que había era una población mozárabe, una población que había atravesado todo el periodo de la historia andalusí sin haber sido afectada para nada, ni en la lengua, ni en la religión, ni en ningún otro aspecto de ningún tipo, vamos. En definitiva, lo que pretendía sobre todo era negar la posibilidad de que existiera algún tipo de contaminación catalanista en el ámbito valenciano. Este es un ejemplo un poco extremo, pero hay muchos otros que podrían ser citados o mencionados. En el texto, por ejemplo, desarrollo también algún otro. Uno de los más divertidos que han surgido recientemente tiene que ver, por ejemplo, con el cáliz que se descubrió en León. Se descubrió, entre comillas, o en cursiva, como prefieran, y que algunos historiadores profesionales, en este caso, atribuían al cáliz de la Última Cena, que ya no es el que está en Valencia, que también es otra superchería. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que en León, de repente, apareció un objeto que se relaciona directamente con el Santo Grial, cuando todos sabemos, si somos serios, que el Santo Grial pues, es una leyenda que surge a partir de finales del siglo XII por obra de una serie de autores relacionados con el mundo de la novela artúrica. Así que, bueno, Santos Griales, Últimas Cenas, León, autonomismo leonés, hay toda una mezcla de cosas allí que tienen que ver también con este tipo de cuestiones. La obra de Saverio Ballester está publicada en un libro y eso significa que está en papel y significa que tiene un circuito de distribución a través de las librerías y que de alguna manera y con toda probabilidad pues hasta cierto punto escapa a lo que los alumnos normalmente tendrían acceso. Pero piensen que estas cosas no se restringen exclusivamente a ese ámbito más o menos erudito, sino que tiene una difusión importante. Las discusiones en torno a la lengua valenciana en la Comunidad Valenciana son extremadamente importantes, son muy agudas y se relacionan directamente con una, diríamos, controversia entre catalanistas de izquierdas o valencianistas y lengua valenciana estricta y exclusivamente valenciana y no catalana de derechas. Así que se trata de cuestiones que sí que tienen una presencia muy importante en la esfera de aquello a lo que los alumnos pueden llegar fácilmente. Otra cosa y otra cuestión diferente en la que yo me siento mucho más desarmado es la que tiene que ver con las redes sociales y la difusión a través de las redes sociales de un inmenso magma de conocimientos sobre el ámbito medieval al que los alumnos acceden de una manera extremadamente fácil y que, sin embargo, pues es enormemente problemático. Me refiero a Twitter, YouTube, TikTok. Bueno, en ese sentido, como digo, me siento muy impostor porque soy un usuario muy limitado de este tipo de cuestiones. Lo que no cabe duda es de que si uno hace una búsqueda más o menos rápida y dice, bueno, el CID y YouTube, pues lo que encuentra es una cantidad enorme de vídeos, de todo tipo de materiales, la mayor parte de los cuales se limitan a repetir a una serie de elementos de lo que podríamos llamar una serie de cuestiones vulgares sobre la vida de este personaje, muchas ocasiones con una perspectiva que no mejora gran cosa las enciclopedias que estudiábamos cuando íbamos a la escuela en los años 1960 y que tenían un marcado carácter franquista. Abrir
3 o 4 de estos vídeos un poco al azar, pues nos está mostrando, y muchos de ellos tienen cientos de miles de visitas, nos está mostrando pues una transmisión de conocimientos que no es que ya no sea científica, sino que no tiene el menor rigor. Esto puede ser también, como digo, relativamente poco peligroso, pero si nos vamos a Twitter o a otro tipo de segmentos, diríamos, de esas redes sociales y planteamos problemas que tengan una mayor dureza, diríamos, en el ámbito ideológico-político, como la lengua valenciana que les mencionaba hace un momento, pues empezamos a encontrar ya testimonios realmente mucho más violentos y agresivos. Vengo como les decía, del ámbito de la Corona de Aragón. En Aragón, por ejemplo, una distinción tan absurda como la que separa Corona de Aragón como expresión oficial para referirse al conjunto de los estados y países que configuraron esa unidad política. Si en lugar de utilizar Corona de Aragón utilizamos por casualidad Corona catalano-aragonesa, que hasta el 2005, por ejemplo, era una expresión perfectamente útil y perfectamente consagrada, bueno, pues recibimos un aluvión de críticas, muchas de ellas agresivas y violentas. En definitiva, bueno, solo tienen que contemplar los comentarios que en ocasiones se desarrollan sobre muchas de estas cuestiones para comprobar hasta qué punto hay un uso masivo de las redes y un uso que contamina profundamente estas cuestiones. Negar que las redes sociales son muy potentes, negar que ofrecen una información fiable. Pienso, por ejemplo, en Wikipedia, que cada vez tiene mayor calidad en muchas de las voces, en muchos de los aspectos. Hay una cantidad ingente de materiales y de información que son susceptibles de ser utilizados. Bueno, negar que todo esto es enormemente positivo y que para nosotros es indispensable en estos momentos ya para hacer cualquier cosa en historia. También para el alumnado, o sea que realmente los alumnos están en condiciones también de utilizar estas cosas, pero es cierto que hay un universo negativo que influye de una manera significativa en las imágenes que se generan en este sentido. Piensen que incluso podcasts de calidad, estoy pensando, por ejemplo, en uno de ellos que es muy conocido. Cuando yo entré hace unas semanas tenía 250.000 de seguidores, el Puto Miquel, que seguramente muchos de ustedes quizá hayan oído hablar. Es un historiador, un arqueólogo en concreto, traza unas perspectivas desmitificadoras, serias, aborda problemas históricos importantes y lo hace con una capacidad de comunicación notable, pero incluso lo hace persiguiendo un cierto espectáculo, con disfraces, con anuncios, con elementos comerciales, con toda una serie de cuestiones que en último término nos llevan hacia un cierto espectáculo personal y que de alguna manera contribuyen también a trivializar la histórica. Bajo la capa de atraer a un público mayoritario, también estamos devaluando algunos de los elementos más significativos. En cualquier caso, los medios audiovisuales, los documentales de alta calidad, todo este tipo de cosas son importantes, pero ¿hasta qué punto los alumnos tienen acceso a todo ello? Esa es una cuestión difícil de determinar. Otro aspecto que me parece que es también significativo, que influye en la visión que tenemos del periodo medieval y que de alguna manera está también en el marco mental de los estudiantes, es todo aquello que se refiere a las fiestas y a las actividades de corte medievalizante. Eso que en otros países se denomina medievalismo, en Inglaterra, en Francia, en Italia. En cambio, en España, medievalismo se refiere más bien a todas las cuestiones relativas a la historia medieval y especialmente a los medievalistas. En el medievalismo significa a los usos, en esa expresión, en esa terminología existente en el resto de Europa, a los usos públicos de la historia medieval, a cómo se utiliza la historia medieval en diferentes ambientes. No una historia académica, no una historia científica, sino el uso de la Edad Media. Por ejemplo, todo lo que se refiere al mundo del recreacionismo,
que cada vez tiene mayor desarrollo, mayor actividad. Quizá ahora está perdiendo un poco de importancia después de una decena larga o una quincena de años de mucha presencia en el ámbito popular. El recreacionismo, pero también los espectáculos que, por el contrario, cada vez tienen más significación. La semana pasada, el sábado, hicimos unas jornadas culturales en Almudévar en las que explicamos el descubrimiento de un pergamino en el cual estaba copiado el texto de unas cortes de 1227 que tiene lugar en esa población, Almudévar, que está muy cerca de Huesca, entre Huesca y Zaragoza. Bueno, el alcalde ya vio el cielo abierto y en 2027 ya prepara una recreación de las Cortes de 1227 con sus correspondientes actores disfrazados, con toda la gente, bueno, y con todo el mundo participando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de fenómenos que se han difundido extraordinariamente. En Caspe celebran el nombramiento de Fernando I. Bueno, hay una importante cantidad y me imagino que todos ustedes conocen ese tipo de cosas. De hecho, aquí mismo pues, hay también unas representaciones con relación a la crónica najerense que, debo decir, tienen una larguísima tradición y una importancia considerable. Este tipo de fenómenos son significativos, pretenden, de alguna manera, en muchas ocasiones, lo que pretenden es dar a la historia un sentido fuertemente corporeizante, permítanme esa expresión. Es decir, la gente quiere sentir a través del disfraz, a través de las vestimentas, a través del juego y del espectáculo, pretende sentirse como si realmente fueran gentes del mundo medieval. Eso puede ir desde disfraces o incluso aspectos muy marcados bueno, pues un atrezo ligero, un poco de ropilla de medievales para vender algo en un mercado medieval, que es una cosa mucho más ligera. Pero, bueno, sin negar que todo esto tiene un interés o una importancia significativa, que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Teruel, con la historia de los amantes, los alumnos acuden masivamente a divertirse y a disfrutar de las fiestas que se celebran en esta ciudad. Sin negar, como digo, la legitimidad que tiene todo esto y que en alguna medida pues, contribuye también a difundir algo del periodo medieval, lo cierto es que en líneas generales hay que subrayar dos aspectos que son muy importantes. El primero es que se trata de experiencias contemporáneas. Es decir, por mucho que uno se disfrace de templario, no es un templario, ni siquiera se acerca remotamente a lo que podía sentir o experimentar un hombre de la Edad Media que fuera templario. Es algo radicalmente distinto. No tiene nada que ver con la experiencia que podríamos llamar medieval. La documentación que suele movilizarse en muchas ocasiones para todo esto, a pesar de lo que pretenden los recreacionistas, es limitada y, bueno, pues sobre todo tiene que ver pues, con algunos aspectos, como les indicaba ahora, de la vestimenta o de los trajes. Pero ninguno de todos esos materiales es realmente antiguo, es realmente medieval, permite experimentar o saber lo que experimentaban los hombres de la Edad Media. Todo esto tiene mucho que ver también, como les indicaba a través del ejemplo que acabo de mencionarles de Almudévar, con el espectáculo, con el turismo, con la promoción del patrimonio, con la teatralización de ese mundo medieval. Pero lo que es realmente más llamativo para nosotros es que en muchas ocasiones todo ello pues acaba confluyendo justamente en eso que les indicaba anteriormente, es decir, una historia más bien decimonónica, una historia en la que lo que se registran sobre todo son esos eventos, esos acontecimientos importantes o que consideramos importantes de la historia. Les mencionaba el caso de Caspe y la elección de Fernando I, pero también podría ser, yo que sé, el nacimiento de Fernando el Católico en Sos o cosas parecidas que acaban siendo pues eso, unas imágenes del pasado profundamente convencionales y en muchas ocasiones de exaltación local. Una parte de todo esto confluye también, y en este sentido voy a ser un poco más breve, con la resurrección del nacionalismo, si es que alguna vez el nacionalismo se fue de nuestra experiencia cotidiana. Vivimos, al menos esa es la impresión que tengo, en una época neorromántica, como hace 200 años, esas cuestiones continuas de apelación a la identidad, pero también de una visión, en cierto sentido, catastrofista
una visión plagada de muertos vivientes, de monstruos, de catástrofes que se ciernen sobre nosotros, indican que este mundo en el que nos está tocando vivir y que tiene una fluidez enorme en algunas de las manifestaciones sociales, por ejemplo, las que tienen que ver con las redes, toda la percepción social que tenemos de nosotros mismos está girando hacia una perspectiva, como digo, en la que se están exaltando muchos de los elementos que caracterizaron al romanticismo de hace 200 años. Y el sentimiento nacional, que es el que se generó, se creó en ese periodo, ahora está adquiriendo una importancia crucial para nosotros. Hemos vivido recientemente las elecciones en Francia, que han mostrado cómo un partido político abiertamente nacionalista y en muchas ocasiones también xenófobo, como es el partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional, pues adquiría una importancia considerable. Lo es por muchos motivos de fondo social que son verdaderamente importantes, pero también hay elementos ideológicos de exaltación de la herencia cristiana, de la exaltación de la identidad nacional francesa, etcétera, etcétera, que son importantes. Lo mismo lo vemos en el Reino Unido, lo vemos en Italia, lo vemos en nuestro propio país. Sentimiento nacional forma parte de una necesidad creciente de las poblaciones por identificarse a sí mismas, por subrayar la importancia de su identidad. Y en ese sentido la Edad Media lo paga sin duda. De repente volvemos a encontrar a partidos políticos que exaltan la importancia de la Reconquista o que inician sus campañas políticas en el santuario de Covadonga, hablando de una reconquista. Pero de eso se hacen eco también de una manera muy clara, por ejemplo, las televisiones nacionales, como les indicaba hace un momento, programando series que contribuyen de una manera muy marcada a reforzar ese sentimiento identitario, eso que algunos historiadores llaman el nacionalismo banal, a través de la historia con series relacionadas con el Cid en los años 20-21 o con Isabel y después otras series relacionadas con los Austrias a partir de los años 2012-2014. Incluso en el caso de que no sean realmente deficientes desde el punto de vista historiográfico, se trata en cualquier caso de series que transmiten, que manifiestan claramente una perspectiva histórica en la que el nacionalismo tiene un carácter muy importante. Por tanto, enseñamos historia a los alumnos y la enseñamos teniendo, o deberíamos tener en cuenta, que hay un trasfondo cada vez más importante en este sentido. Por último, en ese escenario problemático, y ya en este sentido sí que de alguna manera todo ello influye también de una forma directa con nuestras clases, con las actividades que desarrollamos en el aula, hay que subrayar la importancia que está teniendo la inteligencia artificial. Como todos ustedes saben, pues esto es una serie de aspectos relacionados con el desarrollo de las posibilidades que ofrecen los sistemas informáticos y el universo digital en general, que está teniendo un desarrollo extraordinario, no ya en los últimos años, sino incluso en los últimos meses o en las últimas semanas. Hay una apuesta masiva por parte de las grandes empresas del desarrollo de este tipo de instrumentos y es pues suficientemente conocido como para que pueda insistir mucho en esta cuestión y en las múltiples aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Piensen en cualquier caso que últimamente estamos empezando a comprobar que tiene sesgos la inteligencia artificial. En estos momentos, por lo que indican algunos de los gurús de esta cuestión, ChatGPT o alguna otra de las empresas que se relacionan con la inteligencia artificial están en condiciones de conseguir movilizar información existente en la totalidad de la red. Pero la red, Internet, no es, como pueden imaginar, una instancia neutra en la que todos los elementos tengan un peso específico similar. Por tanto, sí, Internet tiene sesgos de género, sesgos identitarios, sesgos de edad, por ejemplo, otros aspectos parecidos. Todo ello también está visible en la inteligencia artificial, en los resultados que nos devuelve ChatGPT o cualquier otra de estas aplicaciones cuando la interrogamos. Tampoco se trata de aquí describir
las características que tienen, ni tampoco las posibilidades y límites. Solamente voy a señalar algunas de las cuestiones que me han surgido cuando he intentado pues, operar con este tipo de aplicaciones que, y en primer lugar señalo, son las gratuitas, porque entiendo que también son aquellas a las que tienen acceso los estudiantes. Fíjense que en líneas generales es una combinación probabilística de palabras que acaban teniendo sentido o significado. Por lo tanto, eso en principio excluye, como pueden imaginar, todo aquello que figura en Internet, pero es de pago o es de acceso restringido. Por tanto, si uno le pide información bibliográfica, información sobre algún tema, libros, obras de autores de algún tipo, pues lo más normal es que lo que haga ChatGPT sea lo que ellos llaman alucinar. Es decir, devolverte unos resultados que son una composición que no tiene ningún sentido, títulos y autores que no casan entre sí y que los ha obtenido de alguna manera y que le parece que a esta inteligencia artificial le parece que son verosímiles o válidos, pero que no lo son en realidad. Si pretendemos una información científica fiable que figure, por ejemplo, en revistas científicas o en artículos científicos, pues no. Lisa y llanamente no va a acceder a ellos porque son de pago, porque son de suscripción y en consecuencia pues no lo va a encontrar. Así que en líneas generales, cuando nos ofrece las fuentes, como ocurre por ejemplo con la versión de Microsoft, pues lo que comprobamos sin ninguna sorpresa es que la mayor parte de la información procede de Wikipedia o de otros elementos muy similares, pero no hace una distinción muy significativa entre la información que procede, como digo, de estas fuentes más válidas o la de cualquier blog de cualquier persona diferente. Si para los historiadores bueno, tiene una utilidad más bien limitada, para los estudiantes, sin embargo, puede tener un interés mucho más considerable. Si se hace una pregunta sencilla, bueno, pues la respuesta es relativamente clara y relativamente útil. Pero si se van aumentando la cantidad de preguntas que se van realizando, pues el ChatGPT va dando una información cada vez más amplia y de esta forma es posible, por ejemplo, para los estudiantes construirse unos apuntes sobre temas de clase que sean relativamente válidos, convencionales, si se quiere, que no tienen una gran sorpresa y que seguramente para los profesores pues nos arrastran a un mundo de manual o incluso menos que manual, pero relativamente válidos. Para un examen sin grandes pretensiones, pues pueden ser un elemento bastante útil. Cuando lo que se le pide son comentarios de textos o cosas similares, el resultado tampoco es particularmente desdichado. Y si se van aumentando las preguntas y sobre todo las informaciones concretas, pues el resultado, como digo, tampoco es demasiado malo, pero sí que es cierto que en los comentarios de textos todos aquellos aspectos de interpretación, de análisis de los problemas que subyacen, pues acaban desapareciendo, acaban sin aparecer, sin figurar. Todo aquello, pues, que normalmente los historiadores somos capaces de deducir de los documentos y que no es evidente en la lectura, pues literalmente desaparece. Lo que nos ofrece es un resumen más o menos válido, pero mediocre, de estas cuestiones. ¿En qué es potente esta inteligencia artificial? Pues para empezar, si le ofrecemos un texto con una redacción mediocre o incluso muy mala y le pedimos que lo redacte bien, que lo mejore, pues efectivamente lo hace y lo hace bastante bien. Los errores gramaticales, la puntuación, los acentos, todo ese tipo de cosas en las que nuestros alumnos pues en muchas ocasiones son más débiles, pues aparece perfectamente organizado y perfectamente clarificado. Para los alumnos que no tengan un gran interés en su propio estilo de escritura, pues esto es bastante eficaz, bastante útil. Al mismo tiempo, como la información que existe en las redes es bastante amplia, pues pedirles a los alumnos que hagan trabajos en casa
resúmenes de libros, comentarios de textos o cualquier otro tipo de actividades prácticas que solíamos hacer, yo diría que a partir de este momento habría que pensárselo 2 veces, porque los alumnos pueden recurrir a este tipo de sistemas y bueno, pues ofrecernos materiales que aparentemente están bastante bien o están bien realizados, pero que no los han hecho ellos, que no responden al desarrollo de una capacidad formativa que es indispensable, que es su recurso a una escritura científica o no científica, pero bien desarrollada. Bueno, otro tipo de aspectos, como por ejemplo traducir a otros idiomas, pues también funciona bastante bien, sobre todo al inglés. La capacidad en este sentido pues es de ChatGPT o de cualquiera de estos es muy eficiente, y eso pues es también una cuestión a tener en cuenta, porque en ocasiones pues les hemos intentado pedir, en mi caso, por ejemplo, que leyeran artículos en otros idiomas. Bueno, pues ahora pueden con mucha facilidad hacer cosas que ya no les presentan una dificultad real, ni tampoco les obligan a un conocimiento significativo de otras lenguas científicas. En definitiva, y me parece que es importante subrayarlo, tenemos que utilizar la inteligencia artificial, tenemos que enseñar a los estudiantes a utilizarla, tenemos que advertirles sobre los límites y sobre los condicionantes que tiene, sobre los sesgos que decía al principio, y bueno, pues estar un poco a la expectativa de lo que esto va a suponer, que me parece que va a ser mucho en los cambios que experimentamos en la enseñanza de historia medieval. Bueno, de cuanto les acabo de exponer a lo largo de este tiempo, y me estoy alargando más de lo necesario, se podría deducir que soy muy pesimista o que pienso que las cosas eran mejores en un pasado lejano, más o menos lejano. Y no es así en absoluto. En realidad creo que nunca se han escrito disculpas, que nunca se han escrito mejores libros de historia que ahora, que nunca la historia, y especialmente la historia relativa a la Edad Media, ha manifestado una originalidad y una riqueza intelectual mayor, que nunca los problemas han sido abordados con mayor valentía por los historiadores y que nunca, como ahora, hemos podido disfrutar de las inmensas posibilidades de estudio gracias a los avances tecnológicos. Así que realmente me siento enormemente satisfecho de haber tenido la oportunidad de vivir este periodo histórico en el que, repito, me parece que la historia ha crecido de una forma enorme. Y lo mismo pienso con respecto a la enseñanza de la historia, especialmente la enseñanza de la historia medieval. Cuando recuerdo a mis profesores, y no eran malos, y eran buenos investigadores, y en muchas ocasiones pues eran excelentes personas también, con todo pienso que somos mucho mejores en conjunto, somos mucho mejores como comunidad de enseñantes. Nuestra formación, pero también la formación de las generaciones que están empezando ahora, que están desarrollando ya su actividad en estos momentos, es magnífica, es una formación mucho mejor, es una formación mucho más rica, mucho más atenta a todos estos cambios que he intentado desarrollarles y mostrarles. Pero también estoy convencido, y eso es con lo que querría terminar, que la historia se ha convertido en una palestra donde se combaten relatos ficticios, grandes narrativas, ideológicamente connotadas, y que tenemos que combatir, lo que hace de nuestro oficio y de la enseñanza de la historia algo que es muchísimo más importante y muchísimo más imprescindible de lo que lo ha sido nunca antes. Y con esto les agradezco profundamente su atención y quedo a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta interesantísima ponencia. Ahora, como siempre, vamos a dar paso a un turno para el público para que haga preguntas, comentarios, aclaraciones, cualquier cosa. Pero hoy vamos a empezar por los de casa, a ver si los que están telemáticamente unidos, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No? Bueno, pues les damos un poco de tiempo para que se lo piensen.
¿Quién quiere romper el fuego? ¿Nadie? Desde luego, antes yo creo que sí que eran mejores las cosas. Por lo menos nuestra juventud era mejor. O sea, nuestra juventud me refiero a los años que teníamos. Para la expresión para jóvenes los de antes Sí, y para sí. viejos los de ahora, a mí me ha parecido siempre... Si es de mayor, te haces mayor cuando dices, es que antes era mejor. No, bueno. No. Éramos más jóvenes, claro que era mejor. Éramos más jóvenes y aprendíamos, pero yo diría que como en estos A ver, momentos... Margarita quiere Domingo. Bueno, y como nadie abre el fuego, voy a plantear yo una... Después de esta magnífica exposición, un poco por toda esta rápidos cambios, sobre todo en los últimos tiempos que se estaban produciendo, evidentemente hay mucha información a través de las redes, a través de todos estos nuevos que, como dices tú, de alguna manera tergiversan bastante la historia hecha desde un punto de vista científico. Ayer hablábamos bastante de la implicación que teníamos que tener a transmitir los conocimientos a través de las virtualizaciones, bueno, todo ese tipo de actividades. Probablemente a nosotros tengamos la responsabilidad de tener más presencia precisamente en crear unos discursos asequibles a la población, de manera que neutralicemos alguna de esas posturas, como que a veces, por ejemplo, con el blog del Buto Miquel, que todos mis alumnos conocen, es verdad que transmite buena información, pero no deja de teatralizar y demás. ¿Hasta qué punto nosotros, o sea, cuáles son las responsabilidades nuestras y cómo podemos llegar a esa población a través de mecanismos que nos hagan más visibles, pero que sean mucho más útiles desde el punto de vista de llegar al gran público y no a través de las publicaciones científicas que hacemos? Y estaba pensando en un caso específico, porque a mí me tocó muy de cerca, que son los historiadores que hacen novela histórica, porque en el caso mío, además con un compañero muy cercano al que queremos mucho, como puede ser el caso de Santiago Castellanos, que yo fui testigo de cómo empezó a escribir la novela histórica y de alguna manera, pues sí, las obras que hace tienen un pozo histórico importante y transmite ese contexto, ¿no? También es verdad que probablemente no todos respondan a esa misma cientificidad del trabajo, porque igual que pasa con Santiago Castellanos en León, pues pasa con el Santo Grial. Aunque no voy a entrar en esa, porque también la autora hace novela histórica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos, o sea, cuáles son los mecanismos que podemos desarrollar, más allá de lo que hablábamos ayer, de la transmisión de conocimiento, de la virtualización, para hacer lo que hacemos de una manera mucho más asequible y llegar a esa población y neutralizar toda esa cantidad de información que circula por la red y que tergiversa? Yo hice, esto es una anécdota, hice también un ejercicio con el ChatGPT y una de las cosas que me llamó la atención es que sistemáticamente con una pregunta que le hacía, tenía que ver con las preguntas de la EBAU, me respondía con un error brutal. Un error que yo no sé de dónde salía la información que estaba, pero es que tenía que ver con la muerte de Franco. O sea que, entonces, ya no solamente tiene que ver, o sea, de dónde viene, si es que muchas veces hay errores que se vuelcan también en las preguntas que nos están respondiendo. A ver, de lo que planteas hay varias cuestiones que son muy interesantes. La primera es en qué medida somos capaces de transformarnos lo suficiente como para poder intervenir en ese espacio que configura la red y sobre todo los instrumentos audiovisuales en la red. Y ahí las dificultades son muy considerables. Son dificultades, primero porque no estamos preparados fácilmente para ese tipo de cosas. Segundo, porque llevan una cantidad de tiempo enorme y unas dificultades técnicas considerables e incluso costes económicos de hacer audiovisuales no es sencillo.
y al mismo tiempo conseguir una difusión tampoco es fácil. Mencionabas el caso del puto Miquel y la verdad es que hace cosas que son bastante interesantes, que están muy bien hechas, pero bueno, pues se disfraza, hace toda una teatralización tanto peculiar, ¿no? Nosotros hemos intentado en ocasiones hacer cosas de comunicación, pero la sensación de fracaso siempre es bastante considerable. Haces vídeos, los subes y tampoco tienen una grandísima difusión, o sea que al final pues el esfuerzo compensa relativamente poco. Y en cuanto a la novela histórica, digamos, es que es relativamente fácil, después de escribir libros de historia, dar el salto a escribir narraciones de ficción histórica. El problema en general es que, bueno, pues eso, todos los que hemos leído alguna novela en este sentido, pues podemos comprobar primero que el nivel literario suele ser bastante bajo. Tenía un compañero que escribía novelas históricas en las que a todos los sustantivos le seguía un adjetivo evidente. Si había un otoño, era un otoño dorado. Si la hierba había hierba, la hierba era fresca. La primavera era dulce y así sucesivamente podíamos seguir en este sentido y la calidad literaria pues era bastante lamentable. Bueno, pues al mismo tiempo todo hay un presentismo muy marcado, es decir, que los personajes no se comportan como si fueran hombres de la Edad Media o mujeres de la Edad Media, sino que se comportan como, bueno, pues como en cualquier película romántica americana. O sea, quiero decir que son un poco aspectos no, en este sentido, pues un poco. No he leído la de Santiago Castellanos, he leído sus libros de historia, pero no sus novelas, y eso es lo que hay. No sé si te contesto, pero sí. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Desde casa? ¿Nadie? Bien, entonces levantamos la sesión y nos tomamos un respiro para poner la mesa en condiciones y hacer el acto de clausura y acabamos esta semana de estudios medievales. Muchas gracias.